Ok, ahora vamos a revisar el tema de acidosis metabólica. Pues vamos a verlo así, introducción, concepto de año gap y las clasificaciones de las acidosis metabólicas. Bueno, el equilibrio ácido-base es regulado por amortiguadores. Ya dijimos que primero los hidrógenos libres se enfrentan a buffers. Luego se enfrenta al sistema respiratorio, luego al renal, y este equilibrio constituye un complicado proceso fisiológico que permite, al final de cuentas, mantener la concentración de iones de hidrógeno estable en la sangre o un pH estable. Iniciemos con la pregunta de qué es un ácido. Quisiera que se fijen en todas estas moléculas que son moléculas de agua y rápidamente ubiquen dónde está un hidrógeno ionizado. En estas tenemos dos hidrógenos y un oxígeno, y para los que ya fueron observadores, aquí está un hidrógeno sólido ionizado. Por ejemplo, si yo tengo una solución de agua, ¿no? Eh, Puedo saber que el agua tiene 0.00001 de estos hidrógenos que no están unidos a las moléculas que están ionizados. Esta cantidad, que es ínfima, ¿no? Yo cómo la puedo representar con mayor simplicidad, poniendo un exponencial negativo en estos 7 ceros, por lo que la expresaría como 10 a la menos 7 hidrogeniones, llevándonos al concepto 1 de que la escala de pH se funde en hacer positivo el exponente del número que indica la concentración de iones de hidrógeno. Es decir, el pH no se define en términos de menos pH, ¿no? Sino el pH tiene un número positivo. Pues como yo hago positivo este número, pues hago un logaritmo inverso para convertir en menos 7 en 7. Entonces el pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de iones de hidrógeno, que en el agua sabemos que es este 0.0007 expresado como 1 por 10 a la 7, de tal suerte que ya expresado como pH esta concentración es 7. Al ser el inverso del logaritmo, este número tiene una propiedad: entre mayor es la concentración, menor es el valor del pH, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque para que ser mayor aquí, tiene que tener menos ceros, ¿no? Ser más cantidad. Entonces, si tuviera 3 ceros, es un número mayor que un número que tiene 0.00007 ceros. Entonces, para esto usamos o debemos conocer el concepto de que hay un equilibrio entre el CO2 y el hidrógeno, que lo dicta la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Las reacciones descritas por el CO2 se catalizan por la anhidrasa carbónica, que existe en eritrocitos, nefronas, intestino, páncreas, músculo estriado y endotelio capilar y pulmonar. En general describe la hidratación del dióxido de carbono para generar ácido carbónico. De esta manera, ¿no? En reacciones que van de un lado a otro, sintetizando bicarbonato con hidrógeno en ácido carbónico, o disociando el ácido carbónico, o disociando el bicarbonato aún más en CO2 y agua, ¿no? Aquí tenemos los potenciales de disociación de estas ecuaciones químicas descritas, ¿no? Y pues lo que nos lleva a que en la gasometría se nos brinda la PCO2 y no la concentración de CO2. Por lo tanto, estas ecuaciones se modifican de esta manera, ¿no? Porque es diferente, es decir, la concentración de CO2 o CO2 total a la presión parcial de CO2, ¿no? Y entonces nos lleva a que existe una relación entre el pH, el PCO2 y el bicarbonato, ¿no? Que está descrita en esta ecuación, ¿no? O sea, el pH es igual al potencial de disociación más el logaritmo del bicarbonato entre el CO2. Esto tiene su verificación con algo que se llama la ley de masas, que después voy a mencionar. La K, cuando la encontramos, es la constante de disociación de un sistema. Entonces aquí esa constante de disociación la tenemos en 24, y nos refleja la relación que hay entre la concentración de la presión parcial de oxígeno y el bicarbonato. De tal suerte que estos números los tenemos que recordar. La concentración de iones de hidrógeno va a ser igual, cuando vemos en este sistema, a la relación entre la constante de disociación y el bicarbonato y el CO2. Para que tengan equilibrio, los números son
Si aquí tengo 24 y aquí tengo 24 se cancelan y aquí tendría 40, por lo que realmente aquí tengo un equilibrio entre la concentración de hidrogeniones y estas dos, de tal suerte que para los cálculos que veremos en el análisis de gasometría siempre voy a usar 24 para el bicarbonato y CO2 y 40 para el CO2. La ley de masas lo que dice es que a temperatura constante en un sistema de equilibrio, la relación de concentraciones de reactivos y productos tienen un valor constante. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo combine al final va a tener la misma masa que los productos separados, ¿no? Por tanto, esto hace una equivalencia entre estas eh, ecuaciones que combinan y descombinan el hidrógeno y el CO2, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también esto nos indica que en cada reacción hay un cambio de energía para lograr el equilibrio y ya vámonos a lo simple. CO2 más bicarbonato, yo obviamente aquí aplico la intervención de una enzima que es la anhidrasa carbónica y me queda ácido carbónico. Y el ácido carbónico se puede disociar de esta manera. Si yo inicio con el ácido carbónico, tengo una primera disociación que me libera un hidrógeno a bicarbonato y el bicarbonato a CO2 me libera un segundo hidrogenión. Y ahí tenemos básicamente la relación entre bicarbonato, ácido carbónico, hidrógeno y CO2. Para fines prácticos siempre consideramos que el CO2 es equivalente a decir ácido, pero en su versión respiratoria, ¿no? Y entonces aquí ya lo tenemos más práctico a la clínica. La concentración de hidrogeniones es la relación de la PCO2 entre el bicarbonato. Y si yo tengo mucho hidrógeno, tengo acidemia. Y si tengo poco hidrógeno, tengo alcalemia. Ahora bien, si lo que modifico es el CO2 y tengo mucho CO2, tengo acidosis, pero respiratoria. Y si tengo poco CO2, tengo alcalosis, pero respiratoria. En cambio, si lo que modifico es el bicarbonato y tengo mucho bicarbonato, tengo alcalosis metabólica. Y si tengo poco bicarbonato, tengo acidosis metabólica. Entonces, los cambios en el bicarbonato influyen en el estado ácido-base por varias razones. Primero, por la generación de ácidos, ¿no? Segundo, porque puedo absorber o crear nuevo bicarbonato y porque puedo tener pérdida tanto gastrointestinal o renal de hidrógenos y de bicarbonato. Entonces, por esto influyen en el pH. Ahora, es importante decir los tipos de ácidos que los vamos a definir en orgánicos y volátiles y ácidos no volátiles, que serían estos derivados del fosfato y sulfato, y los volátiles siempre van a tener su estructura solo hidrógeno y carbono, posibilitando ser afectados por la anhidrasa carbónica y posibilitando que si esta disociación sucede en el pulmón, el CO2 sea liberado al exterior como una forma de liberar ácidos al exterior. Y bueno, lo tenemos resumido aquí. Si a mí se me suben los hidrógenos, lo primero que van a hacer es irse a pegar a estos lugares donde hay proteínas con exponencial negativo para que se unan. Y las tengo en hueso o en proteínas como fosfatos, bicarbonatos, en la hemoglobina. Donde haya proteínas, voy a tener buffers. Cuando esto se ha visto saturado o rebasado, entonces yo tengo mi siguiente sistema que actúa de 12 a 24 horas. Pues de hecho empieza a actuar en minutos si esto se rebasa y yo puedo tener una respuesta respiratoria en base a aumentar mi frecuencia respiratoria para sacar más cantidades de CO2. Sin embargo, eso tiene un límite, porque yo no podría respirar, por ejemplo, 40 veces por minuto. Entonces, con 15 a 20 ya me estoy cansando en algunas horas y entonces eso tiene un límite de responder en 12 a 24 horas. Aunque es muy rápido, también es saturable. Y el tercer sistema, que es más difícil de saturar y el más potente para manejar y además puede manejar tanto lo orgánico como los ácidos no orgánicos, es la respuesta renal, ¿no? Pero esta respuesta renal es tardía, actúa desde las 48 horas que persiste la acidosis, es cuando empieza a funcionar la respuesta renal. De tal suerte que cuando vemos las respuestas, podemos tener una respuesta a la acidosis aguda y una respuesta crónica, que es mucho mayor, pero es cuando ya se está involucrando el riñón. Y podemos tener liberación de ácido en la orina por liberación de amoníaco, de amonio, perdón, acidez titulable o excreción neta de ácido con ganancia de bicarbonato. Recordemos esto que ya lo habíamos mencionado
aquí tengo el lumen de los túbulos, tengo la representación de células, es decir, aquí están las paredes de los túbulos, pero lo tengo a diferentes niveles. Aquí tengo los canales que existen proximales y aquí los que existen distales o en el túbulo colector. Al lumen tengo bombas que tiran hidrógeno a la orina, haciéndola más ácido. Y a las orillas o en el lado vasolateral de las células tengo bombas que recuperan bicarbonato hacia el interior, ¿no? De tal suerte que aquí además tengo las reacciones que me indican que en esas células realmente se genera bicarbonato y una vez que ha sido generado se recupera al espacio interior corporal y que todos los esfuerzos están encaminados a que el hidrógeno se tire a la orina. Entonces aquí tenemos en los colores cuál significa acidificación proximal, acidificación distal o generación de bicarbonato proximal y generación de bicarbonato o recuperación distal. Asimismo, pues tengo que varias sustancias pueden excretarse en la orina y estas conforman la acidez titulable y son del 10 al 40% de la excreción de ácidos hacia la orina. En cambio, un sistema más potente de recibir hidrogeniones es el sistema del amonio y el amoníaco. El amoníaco es NH3 y el amoníaco es NH4. Es decir, el amoníaco es un sistema positivo cuando ya el amonio, cuando ya ha aceptado los hidrógenos del amoníaco, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, y 30 al 60% pueden secretarse los hidrogeniones por este sistema. El amonio es un catión poliatómico cargado positivamente que se representa como NH4, que se forma mediante la protonación, o sea, ganancia de hidrógeno del amoníaco, como lo vimos ahí. NH4 es ammonium en inglés y NH3 o amoníaco es amonia. Ahora vamos a dar un concepto que viene al caso para aprovechar estas gráficas, pero que aprovechamos más cuando vemos el tema de análisis de gasometrías. Este es el anion gap urinario. Para eso habría que decir que gap es brecha y hay una brecha entre lo calculado y lo medido para los protones que se tiran en la orina, como también hay un anion gap sérico, que es una brecha entre lo calculado y lo medido para la concentración de hidrógeno. Aquí primero, entonces el anion gap urinario, cuando yo haga esta cuenta, va a ser de 30 a 50, ¿no? El anion gap urinario es un estimado indirecto de la excreción de amonio, es decir, del sistema más fuerte de sacar ácidos, ¿no? Entonces el anion gap urinario me refleja el amonio. ¿Por qué yo lo saco así? Porque normalmente no voy a pedir amonio en un hospital urinario, es difícil, pero sí puedo medir sodio urinario, potasio urinario y cloro urinario. Entonces, en la ecuación el cloro, perdón, aquí es negativo y se resta. Por tanto, entre mayor es la excreción de hidrógeno, el anion gap urinario será más negativo. ¿Cómo es esto? Entre más yo tenga cloro aquí, significa que más amoníaco estoy sacando. Si aquí ya tuviera un 80, pues la cuenta me saldría con algún, no importando estos números. Si yo aquí tuviera un 500, pues tendría un menos 500. Entonces, siempre que esto aumente, va a ser más negativo. Y si es más negativo, el anion gap urinario es lo correcto. Quiere decir que está funcionando el riñón, ¿no? Entonces, el anion gap urinario es el sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Por ejemplo, estos son urinarios, ¿no? Sodio de 10, potasio de 25 y cloro de 54. Esto me da un anion gap urinario de menos 19. En cambio, si yo tengo aquí otros valores en una situación clínica de 10, 25, pero aquí 40 en lugar de 54, me va a dar un menos 4. Este anion gap urinario es más negativo, por lo tanto, si yo tengo los valores en este paciente está sacando más ácido por por lo tanto, él seguramente estará más acidótico que este que está sacando menos ácido en la orina porque el anion gap urinario es menos negativo, por así decirlo. Y en acidemia el anion gap urinario debe ser de menos 10 a menos 30. ¿Por qué? Porque quiere decir, debe salir negativo porque estamos sacando mucho amonio que se está representando en mucho cloro y el cloro es negativo
en la ecuación. Ahora vamos a repasar las causas entonces de la acidosis. Fundamentalmente son dos. O tengo demasiado hidrógeno o tengo pérdida de bicarbonato.